y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Vamos a entrar ahora en el otro incidente que se dio, el segundo incidente que se dio en la Cruz del Calvario, que es la remisión. Vamos a entrar en lo que es la remisión. Remisión, de donde se deriva el término remitir, que indica remover, quitar, trasladar, trasponer. Lucas 23:7. Remitir en relación al pecado es el acto de trasponerlo de un lugar a otro. Remisión es el acto de quitar de y poner en este caso quitarlo del hombre y colocarlo en Jesús. Por esta causa nunca se podía dar la remisión si no hubiese habido un lugar donde ponerlo remitido, según Mateo 26:28, Hebreos 9:15, 22, 10, 18. Ahora, en la dispensación de la ley se dio el acto de la expiación, no de remisión. Expiar es cubrir el pecado, es esconderlo, ocultarlo, pero hasta allí llegaba. Remisión es extirpar, desramificar, quitar para poner en. De modo que en la ley se dio la expiación y en la gracia se dio el acto de la remisión. El texto dice en relación a la expiación, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Eso está en Levíticos 17:11. Pero en Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Observa que el que escribe el hebreo, que es Pablo, un judío convertido al evangelio, a judíos convertidos, una iglesia convertida de judíos, cambió el término expiación por remisión. Porque en el Antiguo Testamento, en la ley se dio la expiación, pero en el Nuevo Testamento, en la gracia, está establecida es la remisión, no la expiación. La remisión. Eso es la fuerza de esta verdad, que no solamente hubo acto de expiación, que es agarrar la basura y echarla debajo de la alfombra, algo así, esconder, ocultar. No, aquí hubo acto de remisión, que es extirpar, quitar, derramificar, quitar de para poner en. Ese es el acto de remisión, de remitir, de llevar de un lugar a otro. En hebreo, el capítulo 2, verso 17 está mal traducido. No se mantuvo como se escribió en su original. Analicemos el pasaje, vamos a ver. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para ser propicio y expiar los pecados del pueblo. La palabra expiar allí está mal, porque no es expiar. Dice, para ser propicio y remitir, redimir y remitir el pecado de los hombres, lo que el texto debería decir, porque esto está muy mal escrito. Igual pasa con Hebreos 10:1-18. Dice el texto, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo,
Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por los pecados no te agradaron. O sea, un holocausto que produzca expiación no es lo que tú quieres. Entonces dije aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por los pecados no quisiste. O sea, un sacrificio y una ofrenda que produzca expiación no es lo que tú quieres, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, que es lo primero, la expiación, para establecer este último, que es la remisión, el remitir, el quitar, el extirpar. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero nunca pueden quitar porque está hablando de acto de expiación, ¿ok? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, es testigo de esto. No solamente es testigo, sino que él es el que produce en el mundo espiritual el acto de redención, remisión y propiciación. Porque después de haber dicho esto, ese es el pecado que haré, este es el pacto, debo decir, corrijo, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión, ¿ve? No expiación, remisión de esto, de los pecados, no hay más ofrendas por el pecado. O sea, ya el Estado está totalmente erradicado. Entonces, aquí se confirma que en el Antiguo Testamento, en la ley, se dio expiación, pero en la gracia es establecida la remisión, según Hebreos 10, 1, 18. Ahora, preste atención a esta verdad que voy a decir, que es lo que le va a dar sentido a la remisión. Si Dios quita del hombre el estado de pecado que lo condenaba y no consigue en quién colocarlo, tendría Dios que volverlo a poner sobre el hombre, entrando en el hombre, la condenación de parte de Dios, no habiendo posibilidad de justificación. Por eso Dios, en su prognosis, se preveyó de un sustituto que ocupara el lugar donde sería colocado el estado de pecado que mantenía al hombre en condenación. Esto indica que la fuerza, oigas esto, que la fuerza de la remisión no estuvo en lo absoluto en que Jesús llevó mi estado de pecado, sino en que Él ocupó el lugar donde Dios colocaría dicho estado de pecado. O sea que Jesús no solo ocupó nuestro lugar haciéndose pecado, sino que ocupó el lugar donde fue colocado nuestro estado de pecado. Según segunda carta a Corintios 5:21, que dice, porque al que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, más adelante, cuando tratemos el misterio del cambio, daremos mayor explicación acerca de lo que es la fuerza de la remisión. Propiciación. Este es el tercer incidente que se viene a coger el Calvario, propiciación. La palabra del griego es hilasterio, de donde se deriva el término propiciar, propicio, que indica apaciguar, volver favorable, conciliar. En su más amplio concepto, propiciar indica calmar la ira de un Dios ofendido y está relacionado con el amor, la compasión, la misericordia, según Romanos 3:25, Hebreos 8:12, 1 de Juan 2:2 y 1 de Juan 4:10. En la dispensación de la ley,
el acto de propiciación se daba en forma pasiva y continua, no en forma activa absoluta y determinante, como se dio en la dispensación de la gracia. Dios hizo acto de propiciación, nos perdonó por amor, dándonos su amor, teniendo compasión, moviendo su misericordia, manifestando su gracia, regenerándonos en forma absoluta, brindándonos su paternidad. Esto está plasmado en las Escrituras. Vamos a analizar el pasaje. Te lo vuelvo a repetir. Dios hizo acto de propiciación, nos perdonó por amor, dándonos su amor, tuvo compasión, se movió a misericordia, manifestó su gracia, regenerándonos en forma absoluta, brindándonos su paternidad porque nos impartió su justicia y nos impartió su vida. Y esto está plasmado en las Escrituras. Vamos a analizar el pasaje. El apóstol Pablo corrobora esto en la carta de los Hebreos. Dice, eso está escrito en Hebreos 8:12. Dice, porque reprendiéndolo, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de las manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto está bien escrito, bien presentado, esta verdad. El término propiciación viene de propiciatorio, que era la tapa o cubierta del arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo. Ahora, para tener mejor comprensión del acto de propiciación, debemos estudiar qué es el propiciatorio y qué función tenía en el lugar santísimo. Eso para estar bien claro y hacer un buen desarrollo del asunto. El propiciatorio era una plancha de oro puro que cubría el arca del pacto, medía más de 1 metro de largo y 70 centímetros de ancho, según Éxodo 25:17, 35:6. Tenía un querubín labrado a cada extremo, los cuales estaban frente a frente y sus alas extendidas se tocaban en la punta central superior, según Éxodo 25:18-20, 37:7-9. El propiciatorio estaba sobre el arca del pacto, situada detrás del velo en el lugar santísimo, según Éxodo 26:34 y 36. El lugar santísimo era donde Dios moraba y hacía acto de presencia manifestando su gloria. O sea que la sangre de la expiación, no de la remisión, de la expiación, era rociada por el sumo sacerdote sobre el propiciatorio. Una vez al año, sobre la sangre descendía el fuego de Dios en forma literal y la consumía en su totalidad, descargando toda su ira en señal de reconciliación por el periodo de 1 año, según Levíticos 16:2-34. Cuando Pablo en Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación, estaba haciendo referencia a Jesús. Pero debemos aclarar que el término propiciación no aparece en su original. El que aparece es propiciatorio, indicando la semejanza de lo que Jesús hizo. Él fue el propiciatorio humano, donde se derramó la sangre sobre quien cayó la ira de Dios. Según este acto de propiciación que se dio en Jesús, nosotros como regenerados en Dios, no somos hijos de ira, sino hijos de bendición, según Efesios 2:3, 1 Tesalonicenses 1:10, 5:9.
Lo otro que hay que entender es que Dios no está molesto o disgustado en lo absoluto con el mundo, como muchos lo han pregonado en sus predicaciones, anunciando un mensaje de condenación sobre las naciones, causando intimidación, temor, dejando de anunciar el verdadero mensaje que conlleva la salvación, que son las buenas nuevas, que la palabra buenas nuevas es evangelia, que significa buena noticia. El apóstol Juan es muy claro en el asunto. Él lo dejó escrito, lo dejó plasmado. En segunda de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todos, por los del mundo entero, dice, por los del mundo entero. En segunda de Juan 4:10 también dejó plasmado, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, hay un común denominador en la propiciación en la ley y en la gracia, pero también hay una gran diferencia. El común denominador es que en ambos actos, tanto en la ley como en la gracia, en cuanto a propiciación, se calmaba o se apaciguaba la ira de Dios. Eso se consiguió. Pero la diferencia entre la propiciación que se dio en la ley y en la gracia es que el acto de propiciación en la gracia fue definitivo, absoluto, completo y eterno. Es decir, Dios quedó reconciliado con el mundo una vez y para siempre. Eso lo dice Juan. Eso lo dice Pablo en sus cartas. Mientras que en la ley tenía que hacerse el sacrificio una vez al año para apaciguar la ira de Dios. Todos los años tenía que hacerse eso. Y eso, parece que cuando alguien dice que Dios está molesto con el mundo, que Dios manda terremotos, que Dios manda fuego, que manda huracanes, tú sabes, por el pecado del hombre, porque Dios quiere que el hombre se arrepienta a fuerza de huracanes, a fuerza de terremotos. Eso no es bíblico, eso no es escritural. Eso lo hizo Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. Eso no se da porque el acto de propiciación es totalmente diferente, con características diferentes. Según este acto de propiciación que se dio en Jesús, nosotros como regenerados en Dios, no somos hijos de ira, sino de bendición, según Efesios 2:3 y 1 Tesalonicenses 1:10 y 5:9. Lo otro que hay que entender es que Dios no está molesto o disgustado en lo absoluto con el mundo, como muchos lo han pregonado en sus predicaciones, anunciando un mensaje de condenación sobre las naciones, causando intimidación y temor, dejando de anunciar el verdadero mensaje que conlleva la salvación, que son las buenas nuevas, que es el término evangelia, buenas noticias. Y si nosotros analizamos en el desarrollo del ministerio, de su ministerio, Jesús hizo acto de propiciación al evitar que los discípulos hicieran descender fuego del cielo sobre una aldea de los samaritanos que no lo quisieron recibir. Dice el texto, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como el de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mande que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces volviendo él le respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahora, observa el término como dice, Jesús le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, no dice de qué espíritu soy. O sea, no termina en I, griega. Si terminas en griega, pues eso se refiere al espíritu de él. Pero termina en S, dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, lo que quiso decir fue, ustedes no saben quién nos está influenciando para pensar así. Descender fuego del cielo y acabar con esta gente. No, que el Hijo del Hombre no tiene ese pensamiento. Yo estoy haciendo acto de propiciación. Aunque estamos en plena ley, estamos haciendo acto de propiciación. No piensen así, no hagan eso. Ahora, esto lo hizo Jesús antes de hacer acto de propiciación en la cruz. Que nos hace pensar que después de que Dios haya amado al mundo y por causa de esto haya entregado a su único Hijo, descargó sobre él toda su ira, va a arremeter con ira en contra de este mundo que amó. Pensar de esta forma es no entender la fuerza que tuvo el acto de propiciación que se dio en Jesús, entregando su vida, derramando su sangre en el Calvario. Nunca nos olvidemos de esta verdad.
que aunque parezca paradójico, ese Dios que no cambia, su carácter cambió en la cruz. Dios depositó toda su ira sobre su Hijo para no descargarla sobre nadie. Y eso se llama propiciación. Eso está en el Salmo 88, el verso 1 al 7. Eso está registrado. Vamos a leer el pasaje. Dice, oh Jehová Dios mío, oh Jehová, Dios de mi salvación. Eso está en el Salmo 88, verso 1 al 7. Este es un salmo mesiánico. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tus oídos a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos, como los pasados a espadas que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposó tu ira. Óigase bien esto, sobre mí reposó tu ira y me has afligido con todas tus ondas. O sea, algunas versiones dicen con las ondas de tu ira, con todas las fuerzas. O sea, Dios derramó sobre Jesús en la cruz del Calvario toda su ira para no tenerla que derramarla sobre nadie. Por eso es que nosotros como creyentes recibimos el ministerio de la reconciliación, o sea, de reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo. Dios no tiene problemas con el mundo. Si usted está esperando que Dios envíe terremotos, fuegos, huracanes, tsunamis a la tierra para que la gente se convierta, eso no lo va a hacer Dios, porque Dios tiene un agente o dos agentes en la tierra, que es el Espíritu Santo y la iglesia. El Espíritu con el mensaje de las buenas nuevas de salvación, la iglesia, debo decir, corrijo, la iglesia con el mensaje de las buenas nuevas de salvación, y el Espíritu Santo como el que convence al hombre de pecado. Entonces, si Dios invade la tierra con fuego, con terremotos, con huracanes, con tsunamis, para causar terror, terrorismo, temor al pueblo y para que el mundo se convierta a causa de esas cosas, entonces está invadiendo el terreno del Espíritu, el terreno de la iglesia. Entonces vamos a hacer una cosa, como iglesia nos quitamos y como Espíritu Santo me quito para que Dios haga su trabajo. No, Dios envió a la iglesia con el ministerio de la reconciliación, a reconciliar al mundo con Dios, con el mensaje de la salvación, con las buenas nuevas de salvación. Eso fue lo que Jesús pregonó y eso fue lo que Jesús aplicó. Si nosotros analizamos Juan 3:16, hay unas propiedades y características producto del amor de Dios a favor del hombre caído. Leamos, analicemos. El texto dice lo siguiente. Dice, porque de tal manera, esto tiene que ver con la inmensidad de su amor, amó Dios al mundo, esto tiene que ver con el objeto de su amor, que ha dado, esto tiene que ver con el despojo de su amor, a su Hijo unigénito, la dádiva de su amor, para que todo aquel que en él cree, la universidad de su amor, no se pierda el rescate de su amor, mas tenga vida eterna, la recompensa de su amor. Si este fue el sentir de Dios, amarnos antes de rescatarnos en nuestra condición caída, cuánto más ahora que somos sus hijos. Por esta razón es que Pablo dice que nosotros estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo, porque Él, quien Dios, a causa de la propiciación que se dio en Jesús, quedó reconciliado con el mundo. Dios no tiene problemas con el mundo lo tiene con Dios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Quien hizo la reconciliación fue Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es para ir a reconciliar a los que no han alcanzado a Dios. Y dice, y enseñarles el mensaje del evangelio, la buena nueva, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, que es el mensaje del evangelio, la buena nueva. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Eso es lo que enseña la palabra. Nosotros somos llamados a reconciliar al mundo, con Dios. Fue el mensaje de Jesús cuando se levantó en la sinagoga. Ese fue el mensaje de Jesús cuando se levantó en las sinagogas y le echó el libro de Isaías. Vamos a analizar el pasaje para que usted se dé cuenta que no estamos mintiendo en el asunto.
El pasaje que voy a leer a continuación es tomado del libro de Isaías, capítulo 61. Analicemos el pasaje y nos vamos a dar cuenta que Jesús le cambió el sentido del mensaje escrito por Isaías. Vamos a analizar y usted se va a dar cuenta que hay un acto de propiciación en este mensaje. Dice, tal como está escrito en Isaías 61, del verso 1 al 2. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de las buenas voluntades de Jehová. Y mire cómo termina, dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Ahora, tomemos en cuenta que el mensaje de Isaías termina anunciando la venganza de Jehová. Y Jesús no tomó en cuenta estas expresiones, cual tal venganza, por la razón de que la ira y la venganza de Jehová caería sobre él en la cruz del Calvario. Como dice el término, como dice Lucas, dice el mensaje de la reconciliación fue el que Jesús pregonó en las sinagogas cuando leyó el libro de Isaías. Dice el texto, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner a libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Observe que Jesús no termina anunciando el día de la venganza de Jehová, sino termina a predicar el año agradable del Señor, las buenas nuevas, la evangelia, las buenas noticias. ¿Por qué? Porque la venganza de Jehová iba a caer sobre él en la cruz del Calvario, de modo que el acto de propiciación en la cruz se dio de una vez y para siempre. Dios no tiene problemas con el mundo lo tiene con Dios. Entonces, dejen de predicar ese evangelio, ese mensaje terrorista que intimida, que manipula, que controla y que causa temor a la gente, que muchos de los que pasan al frente pasan intimidados, mas no convencidos del pecado, y por eso no duran en la iglesia, porque no se les impartió un nuevo nacimiento, porque no fue el Espíritu el que hizo el trabajo, sino es el mensaje terrorista que tenemos nuestros predicadores que no conocen lo que es un acto de propiciación. De los incidentes en la cruz muy poco conocen y por eso se tiran ese tipo de mensajes. Entonces viene uno, los enseña tal y como es, entonces uno es un falso maestro, porque a ellos no les conviene que uno les diga las verdades, porque dicho mensaje a ellos les está funcionando en su estilo, para su beneficio les está funcionando, más no es el mensaje que Dios nos entregó a nosotros para predicar. Nos entregó fue las buenas nuevas de salvación. Ahora, estos tres incidentes trajeron como resultado lo que llaman la regeneración. Incidentes tales como redención, sus diferentes tipos de redención, la remisión y la propiciación. En nuestro próximo estudio vamos a tocar este tópico para tener una mayor comprensión de lo que se dio en el mundo espiritual en la cruz del Calvario. ¿Ok? Bueno, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.